¿Cómo están, hermanos? Esta Pascua tan gloriosa del 2020. Siempre estamos en la Pascua cada año, pero estamos con gozo y agradecimiento. Qué pena, nosotros no podemos vernos con la cara, pero por Zoom podemos vernos. ¿Y ustedes ven bien mi rostro? Espero que ustedes lo vean muy bien. Y estamos agradecidos porque podemos estar juntos. En este púlpito hay tantas cosas que quiero decir y me conmuevo y no sé si podré anunciar bien la palabra. Vamos a ver la palabra de Hechos capítulo 3, versículo 1. Si han encontrado, yo voy a leer. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijándolo en los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró en ellos en el templo andando. Entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad? Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos nosotros. La resurrección de Jesucristo. A menudo hablamos, cantamos la alabanza, tenemos nosotros el evento de la Pascua, pero la Pascua de Jesucristo, la influencia que viene a cada uno de nosotros, esa fuerza que viene, es maravilloso. En esta mañana nosotros, cuando Simón Pedro, después de que resucitó Jesucristo y después del Pentecostés, pasando un tiempo, Pedro va a Jerusalén, y en el templo La Hermosa está el cojo y se encuentra con él. Claro, no había nadie a quien él no conociera, y conocía muy bien a todas las personas. Bueno, de la misma manera que en otros momentos, bueno, Pedro subió al templo, pero este mendigo le pasa la mano y le pide la limosna. Pero Pedro era distinto a otros momentos. Pedro a menudo iba al templo La Hermosa, y si tenía alguna moneda le tiraba. No sé si así él lo hacía, pero en esta ocasión él era distinto a otras ocasiones. ¿Por qué? Jesucristo, que resucitó, en el corazón de Pedro estaba trabajando. Señores, ¿Pedro resucitó, sí o no? Sí. Muchos cuestionan: ¿puede
que, bueno, pero cuando uno piensa en la resurrección del Señor Jesucristo, que es otro punto distinto, cuando vivía Jesucristo estaba en la tierra de Judea y estaba en Samaria, en Galilea, en Judea y recorriendo. Había realizado muchas cosas y crucificado en la cruz después de haber resucitado. Jesucristo que resucitó a cada uno de nosotros en todo el universo, delante de todas las personas del mundo, Él ha trabajado y eso es maravilloso. Yo, en toda mi vida, una realidad que no puedo olvidar realmente es cuando mi padre recibió la salvación. Mi padre había rechazado creer en Jesucristo. Yo le pedía, le suplicaba para que crea en Jesucristo, estaba en la tierra natal. O en Año Nuevo, en su cumpleaños, le decía, padre debe creer en Jesucristo. Siempre él realmente dejaba atrás. ¿Por qué? Realmente no le gustaba creer en Jesucristo. Claro, no quería, claro, porque no podía tomar la bebida, pero a mi padre le gustaba tomar. Él disfrutaba de las bebidas. Cuando le decíamos que crea en Jesucristo, la próxima vez, la siguiente primavera. Padre, ¿por qué debemos posponer hasta la siguiente primavera? Porque en la siguiente primavera es el cumpleaños de mi amigo que cumple 60 años. Él estaba conmigo desde pequeño y si voy en su cumpleaños y no puedo tomar un traguito siquiera, seré un enemigo con él. No puedo hacer de ninguna manera así. Si él está feliz, tengo que estar feliz y cantar así. Y así somos los amigos. Entonces mi padre pospuso hasta la siguiente primavera. Viniendo la primavera, le decíamos, Padre debe creer en Jesucristo. En el siguiente otoño me decía, es que en otoño se va a casar, ahora el hijo de mi amigo tendrá una nuera y tengo que ir allí. Así pospuso durante 10 años. Mi padre era antes de que llegue a morir y estaba en nuestra casa. Un día era a horas tempranas y mi padre me llama. Está el padre de Unsuk. Hasta ahora quiero oír esa voz. Tengo añoranza. Sí, padre, le dije. Y yo y mi esposa entramos a la habitación de nuestro padre. Mi padre estaba acostado y cuando nosotros entramos, se levantó y mientras que él se levantaba y se sentaba por la úlcera estomacal tenía mucha hemorragia mi padre. Después de que murió mi padre, yo estaba muy triste. A mi padre le encantaba la mandarina. En aquel entonces la mandarina era tan precioso. En mi padre yo no le podía conseguir ni siquiera una mandarina, lo que tanto sobra hoy en día. Y con, con solo ver la mandarina me enojo. ¿Por qué recién aparecen ustedes? Así yo me enojo. Mi padre tenía úlcera estomacal y en aquel entonces había muchos realmente medicamentos que reducían la acidez estomacal, pero no era tan bueno. Pero después de que mi padre había muerto, había tantos buenos medicamentos. Realmente tenía heridas en el estómago porque por la úlcera estomacal bajó su hemoglobina a 8 y tanto. Le hicimos transfusión sanguínea varias veces. Se sentó y vomitó sangre. Era la sangre que estaba acumulada en el estómago. Pienso que ya que él vomitó, habrá sentido mucha paz. Era la primera vez que veíamos eso nosotros. Mi esposa empezó a llorar. Yo también. No sabía qué hacer en aquel momento. Los tres pensamos en la misma cosa.
Es el último momento, mi padre. Y mi padre no dijo absolutamente nada. Y él le limpiamos toda la sangre y la acostamos. Padre, ¿está bien? Sí, estoy bien. Por si acaso, no está mi hermano. Si usted llega a morir, las veces que nosotros le echemos de menos, queremos oír su voz, queremos grabar su voz. Usted quiere decirnos algo, vamos a grabar. Y las veces que nosotros nos acordemos de usted, vamos a prender la grabadora. Ah, muy bien, cierto. Hubo cosas que yo quería decirle y él comenzó a dejar su testamento en el cassette. Por último me dijo, cuando yo muera, mi cuerpo lo pondrás al lado de tu madre. Es un buen lugar. Y el que me pondrá la ropa es el señor Kim, que está en el pueblo allá. Él me cuidaba desde que yo era pequeño, entonces no dirá que es muy sucio. Y así dejó el testamento. Padre, si usted llega a morir tal como usted dice, vamos a hacerlo. Su cuerpo lo vamos a cuidar de tal manera. Pero ¿dónde va a ir su espíritu? En mi padre, ese día, siempre, él anteriormente me respondía, pero ese día no podía responderme y suspiró. Y con una voz que temblaba me decía, yo quiero ir al cielo, pero es muy tarde. Yo debería tener una obra para poder ir al cielo. No sé qué dirá en aquellos momentos la persona. Como hijo de mi padre, yo era un pastor. El que yo pueda anunciar el evangelio a mi padre. Muchísimas personas, yo le he anunciado el evangelio, pero ese día, esa evangelización del evangelio, yo creo que todo ha sido una práctica para que pueda anunciar el evangelio a mi padre. Y durante una hora seriamente dedicándole a mi padre, cómo Jesucristo murió en la cruz, cómo resucitó y cómo nos justificó y cómo nos santificó. Ese punto yo podía anunciarle. A mucha gente yo voy anunciándole el evangelio, a jóvenes, también a los criminales. Disculpe, a los presidentes. Aproximadamente más de 30 presidentes le han anunciado este evangelio. Y cuando le prediqué el evangelio a mi padre, era muy serio. Y Jesucristo que ha resucitado, que ha vuelto a vivir, el corazón de mi padre, yo podía fuertemente sentir cómo lo iba guiando. Jesucristo dentro de nosotros, estando vivo, trabaja y acostado mi padre. Él hablaba palabra por palabra y decía, Dios,
Señor Jesucristo, muchas gracias. 내 모든 죄를 사해 주셔서 Ha perdonado todo mi pecado. Muchas gracias. 그렇게 저희 아버지는 De tal manera, mi padre había recibido la salvación, el perdón del pecado. 모든 죄를 눈보다 더 희게 Todo 대접함을 pecado 받으셨습니다. nos ha dejado 그리고 más blanco que la nieve. 그리고 Y luego, 부활하신 예수님께서 Jesucristo que ha resucitado 저희 아버지 마음에 en el corazón de mi padre había llegado. 히브리 10장에 무슨 말씀이냐면 En Hebreos capítulo 10, ¿qué palabra está después de aquellos días? Este será el pacto que estableceré con 내 ellos. 법을 저희 마음에 두고 Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. 제가 막 당황해서 다 외우던 얘기인데 잘 나오는 거. Me puse ansioso. Yo suelo memorizar todo esto, pero no me sale. 저희 마음에 두고 Aquí dice, pondré mis leyes en sus corazones 생각에 기록하라. y en sus mentes las escribiré. 이게 무슨 마음인 말씀입니까? ¿Qué quiere decir esto? 예수님이 어떻게 사셨습니까? Jesucristo, ¿cómo ha vuelto a vivir? 뭘 하셨습니까? ¿Qué es lo que ha hecho Jesucristo? 예수님이 어떻게 우리를 Jesucristo, 사랑했습니까? ¿cómo nos ha amado a nosotros? 그 예수님이 Jesucristo, 하셔서 resucitando, 들어오시고 ha entrado a nuestro corazón, 생각 안에 계셔서 estando dentro de mi pensamiento. 지금까지 내가 사탄에게 얽매이고 Yo hasta ahora estaba amarrado por Satanás, arrastrado por el pecado, recibía la tentación, era engañoso, vil, malo, y los pensamientos lujuriosos me iban arrastrando a mí. 놀라우신 그 예수님이 Pero Jesucristo tan maravilloso, 살아계신 예수 Jesucristo que está vivo, 저희 아버지 nuestro Padre, 안에 en el corazón de mi Padre había llegado. 사흘 동안 Durante 있다가 3 días estaba mi Padre 부르심을 입으시고 y recibió el llamado del Señor. 아버지는 Mi Padre, 저를 보고 어릴 때 뭐라 하냐면 mirándome de pequeño, me decía, ¿qué cosa? 가마라고 하는 머리를 En la cabeza 가마라 그죠? se le dice 가마라는 en la región Gyeongsangdo 땅가마래요. ese remolino en la cabeza. Mi padre me decía que yo tenía 2 remolinos y cuando mi oxu crezca, sí, realmente va a ser un siervo que va a ponerle en 2 carros a la papá y a mamá. 예 아버지 Yo le decía, sí, 예수님으로만 mediante Jesucristo. 저 아버지는 70평생 Durante 70 años 험난한 삶 viviendo, mi padre vivió una vida muy difícil. En la guerra del Pacífico perdió a mis 2 hermanos amados. 시체도 못 찾고 No pudo ni encontrar el cadáver de ellos. En la guerra del 25 de junio perdimos a otro hermano, 아버지 막내 동생 mi último hermano. 어릴 때 De pequeño 그때 감자 구주고 하시던 삼촌인데 6.25 싸움에 가셔서 era el tío que me cocinaba las papas. Sí, pero fue a la guerra del 25 de junio y murió. 값지 몰랐습니다. No sabíamos cómo. 아이와 병사했다가 Cuando realizamos el evento de IYF, 죽은 그 이제 그 예? 전쟁 기념관에 갔습니다. fuimos nosotros en 있었는데 el museo de las guerras. Había una computadora. Sin querer, así yo comencé a poner el nombre de mi tío. 정확하게 나오는 거예요. Aparecía exactamente. Aparecía 7 personas. 그중에 경북 Gyeongbuk-gumi Sonsan. Aparecía su nombre. 막 찾아 들어가기 시작했어요. Y yo fui en busca de él, así busqué. 그 국군 묘지에 가서 Y fui al cementerio nacional. En aquel entonces, en periodo de guerra, no sabía, 이름은
cuando él murió en medio de la guerra, pero yo pude encontrar el nombre de mi tío. El último hermano lo perdió en la guerra el 25 de junio y dos hermanos mayores en la guerra del Pacífico. Ellos no volvieron y suponemos que ha muerto. Y en el corazón de mi padre siempre había esa sombra. En el año 1951, cuando murió mi madre, mi padre estaba muy triste porque mi padre amaba mucho a mi madre. Mucha gente, cuando perdió a mi madre, él tenía 47 años y le presentaban a mucha gente para que se vuelva a casar, pero mi padre no se casó. ¿Por qué? Él nos dijo a nosotros, tengo tanta bendición y con una buena esposa yo he vivido. No hay buenas mujeres en el mundo, yo me doy cuenta. Mujer como tu madre si existiese. Yo me casaría hoy mismo. Pero no es fácil encontrarse con una persona tan valiosa como ella. Creo que será difícil para que me encuentre con una mujer como ella, por más que suframos, realmente vivamos así. Y a los 47, hasta él vivió 23 años hasta los 70. Pero el Señor Jesucristo, que resucitó, vino en nuestro corazón. Y mi padre, durante 3 días, había mencionado una palabra que nunca había él dicho. Y estaba muy, muy feliz. Y en la tierra natal donde estaba mi padre, él, cuando muera, pensé que estaría feliz estando en su tierra natal, Sonsan. Entonces le pusimos una ambulancia y después de que él durmió y se levantó, dijo, padre de Unsuk, sí, padre, ayer, se dice ambulancia, carro, no sé, pero vine realmente muy bien. De Daegu a Sonsan, siempre me era muy difícil trasladarme, pero ayer vine, pero muy, muy bien. Estoy agradecido al Señor Jesucristo. A ver, ustedes canten una alabanza. No me imaginé que eso salga de la boca de mi Padre. Ahora, el Señor que ha resucitado viniendo en el corazón de mi Padre, estaba moviendo los labios de mi Padre, estaba guiando el corazón de mi Padre y se oía la paz en nuestro corazón. Él fue ese Señor Jesucristo. Y después de desayunar, mi padre había dicho, a ver, llamen a ese mi amigo fulano, por favor. A ver, llámenle a Mengano. Y yo me fui corriendo. ¿Cómo está, señor? Le dije. ¿Cuándo usted vino? Me dijo él. Mi padre está un poco enfermo y desea ver a usted. Sí, 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 bueno. Sí, ¿verdad que está enfermo su padre? Sí, así mismo. Y le hizo sentar a uno de sus amigos, uno a uno. Yo me voy primero antes que ustedes. Pero a Jesucristo, a quien mi hijo menor, Padre Unsuk, cree, yo voy creyendo en Él y voy al cielo. Yo partiré y voy a preparar un buen lugar. Y estando en el mismo pueblo, nacimos juntos, crecimos juntos y así terminamos la vida. Yo estaba muy feliz viviendo con ustedes. Era muy divertido. Me encantó estar con ustedes. Cuando vaya al cielo, vamos a estar juntos. Convivamos juntos. Y Jesucristo, aunque el Padre de Unsuk cree, vamos a creer en Él. Alrededor mío, yo he visto cómo tanta gente cambia.
obteniendo el perdón del pecado, creyendo en Jesucristo, Jesucristo que resucitó después de que llegó Jesucristo en el corazón de ellos. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. El diablo, cuando nos pone el corazón lujurioso, somos arrastrados por la lujuria. Cuando el diablo nos pone el odio va dominando nuestro corazón. El diablo, cuando pone el deseo nos va arrastrando a nosotros. Ahora, Jesucristo tan glorioso, Jesucristo que ha sido crucificado, resucitó y volvió a vivir dentro mío, dentro de mi Padre, dentro del pastor Hon Mok Lee, dentro del pastor Min Cho Lim, dentro del pastor Kim Jeong, dentro del pastor Young Ju Park. Nosotros, los pastores, sintiendo al Señor Jesucristo dentro de ello, mirando al Señor Jesucristo, lo que el pastor Min Cho Lim no puede hacer, lo que el pastor Kim Jeong no puede hacer, lo que el Señor Jesucristo únicamente puede hacer, esa belleza. Nosotros, mediante los pastores que van realizando el ministerio, lo vemos. A veces nosotros nos cautivamos en la carne, somos tentados por el diablo. Hay veces que nos quejamos, que estamos en rabia. Pero, hermanos, señores, nosotros, mediante el Señor Jesucristo, esta maravillosa verdad, no podemos borrarlo. Pedro había visto al cojo que estaba en la entrada del templo de la hermosa. Siempre, él extendía su mano y seguramente en algunas ocasiones le habrá dado o habrá pasado de largo. Pero Jesucristo, que estaba con él, fue crucificado y luego resucitó. Jesucristo que resucitó, dice, de tal manera pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Cómo había vivido el Señor Jesucristo? Ese camino, la manera de cómo vivió Jesucristo, lo dejó en Pedro, lo dejó a Pablo, también lo ha dejado a mi Padre, también lo ha puesto en mí. Lo que no se puede sentir en ninguna otra parte del mundo. Jesucristo, esa vida de Él, el corazón del Señor Jesucristo, nos ha hecho ver y sentir en gran manera. Estamos tan agradecidos. Pedro, ¿qué es lo que dice? Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerla en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos nosotros. El Señor Jesucristo, estando dentro de mí. El Señor Jesucristo ha hecho vivir a la persona. El Señor Jesucristo cambió a mi Padre. El Señor Jesucristo cambió al pastor Young Ju Park.
ese Señor Jesucristo a ocupar este hombre tan vil, ignorante. Él lo ha cambiado y como su siervo lo ha puesto. 제가 자주 느끼는 Yo a menudo puedo sentir, 이건 나 아니야. no soy yo, 난 이런 사람. yo no soy esta persona. 어제 한 청년이 Ayer un joven vino y habló conmigo. 말씀 전할 시간 돼서 Y era hora de la prédica a la noche, no pude terminar de hablar con él y le envié otra vez. Él se fue. 내가 그 청년을 위해서 Por ese joven, 간절하게 이야기했어요. con todo ruego, le dije, le hablé, pero él no entendía. 열심히 이야기했어요. Pero de igual manera le dije, 내 마음속에서 en mi corazón, 나는 이렇게 못한다. yo no puedo hacer así. Este es el corazón de Jesucristo y me surgió eso. Él no podía entenderme bien. Y hemos hecho otra cita. 사랑하는 여러분, Amados hermanos, 그 예수님의 el Señor Jesucristo, ese corazón del Señor Jesucristo, ese espíritu del Señor Jesucristo, la ley del Señor Jesucristo dentro de nosotros, resucitando, estando vivo, estando presente dentro de nosotros. 인간은 뭘 할지 Hombre como yo, ¿qué sabré hacer? No sé hacer absolutamente nada. 그 예수님이 살아서 Pero el Señor Jesucristo estando vivo en mí, mediante eso, 베드로가 하는 간증. como el testimonio que da Pedro. 예수 그리스도의 이름으로 En nombre de Jesús Nazaret, Él quedó perfecto y Él andó y caminó, saltó. 내가 손을 잡아 일으키고 Claro, le sujeté la mano y le hablé. ¿Pero quién? 안에서 나 이런 마음 Dentro mío, el Señor Jesucristo de Nazaret. Yo no tenía este corazón. Pedro, en realidad, después de que Jesucristo resucitó, 예수님 살 마음이 없어졌어요. no tenía deseo de vivir 예수님께서 베드로 보고 말씀해 네가 나를 세 번 y le dice, tú me vas a negar 3 veces a mí, por más que muera, no le voy a negar de ninguna manera a usted. Jesucristo fue llevado. 딴 사람 다 도망가. Otras personas se escaparon, 베드로는 pero Pedro, 예수님 잡혀가는 걸 보고 그냥 viendo cómo Jesucristo era llevado, no podía escaparse, y estando de lejos, él le seguía y entró en la casa del sumo sacerdote. Y en ese momento, Juan era el discípulo que entró primeramente. Luego, 대제사장을 잘 아는 사람이었어. es que Juan conocía bien al sumo sacerdote y por eso entró. 이제 베드로가 Luego Pedro le seguía y ¿qué le dice Juan? 움직이는 여자 A la sierva que estaba como portera. Pedro, que pueda entrar conmigo. Y entró. 들어올 때 Cuando entró, 움직이는 여종이 la portera, la mujer le dijo, ¿no eres discípulo de Jesucristo? No, no le conozco. Y entró así, le negó. 그 안에 숯불을 태우고 Luego estaba calentándose él en el fuego y su rostro estaba resplandeciendo. ¿Tú no eres discípulo de Jesucristo? Y le maldijo y negó al Señor Jesucristo y cantó el gallo. 베드로 예수님께 다 굴기 전에 나를 세 번 부인하라. Antes de que cante el gallo, 3 veces me vas a negar a mí. Se acordó de esa palabra y había llorado amargamente afuera. Pero 예수님이 부활하신 뒤에 después que resucitó Jesucristo, en varias ocasiones Pedro se encontró con Jesucristo. Estaba el Señor Jesucristo presente allí cuando los discípulos estaban reunidos en el corazón de Pedro. Ese pecado de haber negado al Señor Jesucristo estaba presente en Pedro y no tenía libertad. No tenía libertad. Y buscando la ocasión, Jesús, yo he negado a usted, Señor, perdóneme. ¿Tanto quería decir eso? Y de nuevo se iba y así estaba un momento y se iba el Señor Jesús, partía. Yo debo mencionar eso. Si yo debo confesarle al Señor Jesús, yo he negado al Señor Jesús. ¿Cómo voy a decir eso? ¿Cómo voy a mencionarle eso? Y no tenía la ocasión.
Y se puso a pensar Pedro. Dice que el insecto come de las hojas del árbol de pino. Yo, ¿cómo voy a ser discípulo del Señor Jesús? No, yo no, yo no. No soy discípulo del Señor Jesús. 3 veces le negué. ¿Cómo yo voy a mencionar de que soy discípulo del Señor Jesús? Yo no. Yo soy un pescador. De nuevo él había seguido durante 3 años al Señor Jesús. Era algo tan precioso y todo eso quería borrarlo en su corazón. Y cuando él pensaba que 3 veces negó al Señor Jesús, sentía tormento, dolor. Un pescador como yo, un hombre como yo, ¿cómo que me llamo discípulo, apóstol del Señor Jesús? ¿Para qué alarde? Por lo cual yo hice esto, 3 veces negué al Señor Jesús. Yo no. No es el camino que yo me merezco ir. Yo soy un pescador. Pedro de nuevo había dejado todo lo que él había hecho y él fue a pescar al mar de Galilea. Ese día no pudo pescar ni siquiera un pez y vino el Señor Jesucristo y no había pez. Y luego el Señor Jesucristo le dijo, tira al lado, y él tiró y atrapó muchos peces, supo que era Jesucristo y él fue rápidamente y en la costa estaba el pan y el pez. Junto con el Señor Jesús, él había comido. Después de comer, Jesús le dice a Pedro, hijo de Jonás, Simón, ¿tú me amas más que todas estas personas? Pedro se olvidó de lo que tenía que decir. ¿Yo amo al Señor Jesús? Si amo al Señor Jesús, ¿será que yo podré negar al Señor Jesús? En el corazón de Pedro, lo que fuertemente estaba establecido en él, yo he negado al Señor Jesús. Todos nosotros somos así. Las personas no es que cometen pecado, 1 o 2 pecados, sino que cometen varios tipos de pecado delante del Señor. Las veces que se ponen lo más vergonzoso, ese pecado grande, realmente, que le aprieta, que le presiona. Dentro de la cárcel me he encontrado con muchos homicidas, y aquellos homicidas, cuando realmente tienen remordimiento, que me dicen, ese hijo, el hijo de esa persona que maté, su padre yo le asesiné, no lo puedo ver, cuánto me odiará. No podía ver el rostro de su hijo y sentía ese dolor y estaba en un gran remordimiento. Y peleaban y ellos dicen, realmente el hombre muere una vez, no muere 2 veces. Muchos criminales que han cometido homicidio tienen remordimiento hacia la familia que mataron. Esa familia bella se ha roto. Sentían pena hacia la esposa del hombre que han matado. Y hay mucha gente que siente ese remordimiento. Yo he visto a esas personas. Pedro, lo que más fuertemente iba sujetando el corazón de él era el haber negado al Señor Jesús. Por más que muera, dije que no iba a negar al Señor Jesús. Pero, ¿por qué surgió este destino pero tan malo en medio de Jesucristo y me atormenta tanto? Hubiese sido mejor que no le siga al Señor Jesucristo, entonces no le iba a negar a Él. Y el corazón de Pedro, que estaba sujeto por ello, todo pensamiento después de haberlo echado, ¿tú me amas? ¿Tú me amas más que todos ellos? Cuando había oído la pregunta del Señor Jesús,
Pedro amaba, estaba amando al Señor Jesús. Pero ahora ya no podía ni decir que la amaba. Porque él podía equivocarse. Sí, yo me puedo equivocar de nuevo. Pedro dice, yo, usted sabe, Señor, que yo amo a usted. Apacienta mis ovejas. Apacienta. En el corazón de Pedro, remordimiento, angustia, preocupación por haber negado al Señor Jesucristo estaba lleno el corazón de Pedro. Pero Jesucristo levantaba hacia brotar ese corazón en el que Pedro amaba al Señor Jesucristo. ¿Tú me amas? Sí, Señor, aunque yo le he negado a usted. Yo soy un discípulo muy malo. Yo he hecho algo que no debía hacer. Pero, Señor, yo amo a usted. Señor, yo amo a usted. Apacienta a mis ovejas. Pastorea a mis ovejas. Y hablando de tal manera en 3 ocasiones, el Señor Jesucristo, cuando fue crucificado en la cruz y ha muerto, ese pecado en el que Pedro le había negado también fue perdonado por completo. Y como una persona perfecta para que pueda trabajar por el Señor Jesucristo, lo ha dejado así perfecto. Y dice, y nunca más me acordaré, dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ahora, Pedro, esa ley en el que en el que le guía, el corazón en el que nos ama el Señor Jesucristo y cura a los enfermos, ese mismo corazón le ha dado a Pedro. Y luego, el Señor Jesucristo, ese corazón precioso, ha entregado a mi Padre. Yo tenía 30 años cuando mi padre falleció. Yo era un padre totalmente distinto al padre que conocí hasta los 30 años. Dentro de él, este padre que se parecía al Señor Jesús. El Señor Jesucristo, el corazón, la misma ley que guiaba al Señor Jesucristo, estaba en mi Padre, y el corazón de Jesucristo, el mismo corazón que tenía Pedro, a mí, también a nosotros que hemos obtenido la salvación, el perdón del pecado, está presente en ellos. Pensaba Pedro, Satanás le arrastraba su pensamiento. Sí, no puedo, debo ir a pescar, no tengo nada que ver con Jesucristo, yo soy un pescador, no, yo no puedo. Así le iba presionando Satanás a él. Cuando estaba en Daejeon, una señora joven endemoniada se encontraba allí. Yo le estaba orando, yo oraba por ella. Justamente había una habitación vacía en el salón de culto y junto con su madre y su hija la dejamos ahí y cada mañana orábamos por ella. Un día yo había ido afuera y entré y se oía un llanto inmenso. Esta señora estaba llorando. Hermanos,
Una señora de a medias, cuando tenía, 30 años, imagínense, escucharle llorar a ella, ni a un niño nosotros podemos oír, pero ella lloraba así 하다한테 너무 내가 듣기 싫어서 나왔어요. y no quería seguir oyendo, entonces yo salí. 다행히 Por suerte, 지났는데 después de 2 días, 그 부인이 esta señora, 마귀가 떠나고 마음이 많이 맑아졌어요. ahora el diablo partió y estaba muy 그러냐고 물어봤어요. claro el corazón de ella. ¿Por 목사님, qué lloraste tanto ese día? Le pregunté. 누가 들어와서 Pastor, alguien entró dentro de mí y me va hablando a mi pastor. 나는 구원 안 Tú 받았어. no eres salva. 지옥 갈 거야. Tú vas a ir al infierno. 구원 안 받아 지옥 갈 Tú 텐데 no eres salva 그렇게 해야 안 돼. y debes de obtener la salvación. Así debería decirle, pero tú no has recibido la salvación. Te vas a ir al infierno mejor. Muérete, muérete rápido, muérete. 들어가 빨리. Rápido, rápido, rápido. Entra, entra ahí cuando viene el carro. Dice que alguien le incita eso. 그래서 그 부인이 그날 생각 Entonces esta señora se puso a pensar. 악한 영에 끌려서 Era arrastrada por el espíritu maligno. Parecía que iba a morir y ella pensaba que iría al infierno. Entonces se puso a llorar así. Pero su corazón, 악한 영이 떠나고 맑아져. después de que fue el espíritu maligno, ahora quedó claro el corazón de ella y obtuvo el perdón del pecado. 우리가 할 수 있는 사실 가운데 한 가지. Una de las realidades que nosotros podemos hacer, que es, 십자가에 못 박히셔서 fue crucificado en la cruz el Señor Jesús y murió por nosotros. No solamente nos ha salvado de nuestros pecados, 죄로 죄 사함을 받은 por el 우리 pecado, 마음 안에 la sangre que derramó por ello, está vivo en nuestro corazón. 베드로가 Pedro ahora, 성전 미문에 올라갈 때에 cuando iba al templo La Hermosa, cuando vio a ese mendigo que pedía limosna, tirándole una moneda, dinero anteriormente. 그 안에 예수님이 Ahora 계시니까 Jesucristo estaba dentro de él 그 안에 있는 예수님은 y Jesucristo que está dentro de él 있고 puede 은혜를 베풀 수 curar al cojo, puede darle la gracia. Míranos, le dice. Y el mendigo le mira, el cojo le mira. Pedro le dice, 은과 금은 fijando los ojos, 내게 있는 것으로 내게 주는 no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 사랑하는 형제자매 여러분, 우리 Hermanos amados, 기도하는지 아십니까? ¿saben por qué oramos en nombre del Señor Jesucristo? 우리가 기도할 때마다 예수 Las veces que oramos, 기도하는지 아십니까? ¿saben por qué nosotros oramos en nombre del Señor Jesucristo? 예수님은 El Señor Jesucristo, 우리를 구원하신 뒤에 después de habernos salvado, 예수님 당신 안에 Jesucristo, 계시던 그 마음, ese corazón que 당신 tenía 하신 Él, 그 법을 esa ley 안에 por el que Él 주셔서 vivía, nos lo ha entregado a nosotros y a nosotros. 살 수 있도록 Hace para que podamos vivir por el Señor Jesucristo. Todo ya lo ha hecho. 그래서 Y así 우리가 그 예수님 같은 nosotros, con un mismo corazón que el Señor Jesucristo, cuando vivimos, nuestra vida se hace igual a la del Señor Jesucristo. Y entonces nos dicen, tú eres el Señor Jesucristo. En nombre del Señor Jesucristo, hazlo. Pedro, al cojo del templo La Hermosa, después de curarle, que le dice, en Jesús, en el nombre de Jesucristo Nazaret, este hombre quedó perfecto y está delante de ustedes. Ahora nosotros, viles, sucios, fornicarios, éramos pecadores sucios, pero Jesucristo, habiendo venido, Él ha muerto crucificado en la cruz y derramando la sangre, dice, consumado es, y ha perdonado todo nuestro pecado y quedando limpio por nuestro pecado, Jesucristo dentro de nosotros, entrando. Anteriormente, Jesucristo de Nazaret, como Él había vivido, esa misma vida nos lo ha dado a nosotros. Por lo cual, hermanos, como yo, sucio, vil,
por el Señor Jesucristo que está dentro de mí. Anunciamos la palabra de Dios que está dentro de la Biblia. Y a las personas a quien Dios desea salvar, le anuncio el Evangelio y curando las enfermedades. La misma obra que el Señor Jesucristo para que yo pueda hacerlo. Estando vivo el Señor Jesús. Dentro de Pedro. Dentro de mi Padre. Y dentro de ustedes que han recibido la salvación. Y dentro de este Oxopar tan inútil, estando vivo, trabaja. No lo hacemos nosotros. Es el Señor Jesucristo. A veces recibimos la tentación cuando cometemos la maldad. Hay veces que, yo no. Pedro, en 3 ocasiones después de que negó al Señor Jesús, no soy su discípulo, ¿cómo yo podré hacer algo así? Absurdo, no puedo hacerlo. No, no es así. El Señor Jesucristo, antes de ir al cielo, a ascender, Él a propósito fue al mar de Galilea para encontrarse con Pedro. Llamó a Pedro a quien pescaba y le llama para desayunar. Ahora tú vas a pastorear mi oveja. Vas a apacentar mis ovejas. Lo que yo debo hacer, tú lo harás. El Señor Jesús es el buen pastor. Tú serás en lugar de él el pastor y vas a guiar a los corderos para que pueda hacerlo de tal manera. Jesucristo, lo que él tenía, el espíritu, el corazón que él tenía, todo lo que él tenía, nos lo ha entregado a nosotros. Y la gracia nos lo ha otorgado a nosotros. En Habacuc yendo, por primera vez en mi vida, anuncié el Evangelio y ha habido una señora que recibió la salvación en ese momento. Ella ahora ha fallecido. No le puedo olvidar durante toda mi vida. Era tan preciosa, tan bella. Un día ella, algas secas, pescadito lo ponía en la cabeza y en el campo, ya que no había billete, ahora le daban arroz y ella cambiaba con eso. Y ella era amiga de la dueña de la casa donde yo vivía, bajando lo que tenía en la cabeza, hablaban y luego yo con la Biblia fui junto con ella para anunciar el Evangelio. Por primera vez en la vida. Ahora le prediqué el Evangelio y ahora ella recibió el perdón del pecado. Y nosotros no pudimos estar mucho tiempo juntos. Ella todo el tiempo vendía y luego a la noche venía para realizar estudio bíblico. Ella haciendo el arroz y también el caldo de soja. Ella traía. Ayer me encontré, sí, con la comadreja y había muchos animales, muchas bestias allí. Yo a esta señora, yo he visto al Señor Jesucristo dentro de esta señora, santa, preciosa. El Señor Jesucristo precioso. Mediante esta señora, yo he visto cómo la gente iba cambiando. Mucha gente. Yo he visto cómo el demonio partía de ellos. Ella anunciaba el Evangelio y mucha gente obtenía el perdón del pecado, recibía la salvación. Amados, hermanos, hermanas, nosotros por la sangre de Jesucristo hemos obtenido el perdón del pecado. Y ese corazón que guiaba al Señor Jesucristo a todos nosotros nos lo fue entregado. Y cuando nosotros detalladamente nos fijamos en nuestro corazón, la sangre fue derramada en la cruz por nuestro pecado y Jesucristo que resucitó después de 3 días, ese mismo corazón del Señor Jesucristo dentro de nosotros está puesto en Pedro.
a mi Padre. Y dentro de muchos pastores, 베드로에겐 그 예수님의 마음이 el corazón del Señor Jesucristo está presente en Pedro, 사단은 pero Satanás, maldito, 마음을 el corazón de Pedro para que no pueda enfocarse. 내가 예수님을 3번 부인했던 그 3 마음을 veces he 두어서 negado al Señor Jesucristo y haciendo que su corazón se fije en ello. 절망하고 Se desespera 슬퍼하고 Pedro, está triste 고통하면서 Pedro y está con dolor. 귀한 예수님의 제자로 주의 복음을 Y 위해 살아야 할 그 일을 못하게 된 era un 데가 discípulo tan precioso y debía trabajar por el Señor Jesucristo para que no pueda trabajar así. Él con un dolor en el corazón atormentado va al mar de Galilea con la red para tirar y pescar. Él estaba en esa situación. Pedro, ahora Jesucristo busca a él y encontrándose con Pedro antes de ascender. Yo estoy contigo, yo he perdonado todo tu pecado, eso no es nada. Y apacienta, pastorea mis ovejas. Para decirle eso, en el mar el Señor Jesús a Pedro, ¿tú me amas más que todas estas personas? 예수님이 베드로에게 물으신 것처럼 El Señor Jesús, como preguntó al Pedro, a menudo me pregunta a mí. 내가 그 예수님을 사랑하지 않을 수 No puedo dejar de amar a ese Señor Jesús. 더러운 죄에서 건져내 De un pecado tan sucio me ha rescatado a mí. Y las veces que tenía dificultad me ha dado gozo, me ha dado fuerza. A veces enojado. Yo a veces tengo tanto impulso para anunciar el Evangelio. Este Evangelio. Sí, ha habido grandes y pequeñas cosas en mí. Mi padre vino al seminario. ¿Qué le dice al misionero Dick? Misionero, nuestro Oxu, él siempre prueba algo y ya deja. Cuando prueba y después se da la vuelta y ve a otra cosa, pero él cree en el Señor Jesucristo. Ya es hora de que deje, pero veo que todavía sigue en esto. Creo que esto va con la actitud de mi Oxu. Por favor, esto que va con la actitud de mi Oxu, que sea un buen siervo él. Por favor, si le puede formar muy bien a mi Oxu. Sí, Padre, después de que usted ha muerto también. Durante más de 50 años estoy trabajando en esto hasta que vaya al cielo. Sí, yo siempre probaba, pero así ha sido esto. El Señor Jesucristo está dentro de mí. Hermanos, amados, hay una cosa que yo quisiera decirle a ustedes. 2020, el culto unido de todas las iglesias coreanas, de la Pascua. Ustedes han estado aquí. Usted está amarrado como Pedro por algo débil, por una debilidad suya y se atormentan. Déjenlo. Todo ese pecado suyo se ha resuelto en la cruz. No sean amarrados, arrastrados por ese pensamiento ni arrastrados por Satanás, sino que cuando han obtenido el perdón del pecado, ese corazón del Señor Jesucristo que le ha puesto a ustedes, fíjense en ese corazón de Jesucristo. ¿Cómo que yo tengo el corazón de Jesucristo? No, si lo tienen. A ver, palpen, busquen. Si por la sangre de Jesucristo ustedes han obtenido el perdón del pecado, ese Señor Jesucristo dentro de ustedes, estando vivo, está trabajando. Satanás, a ese Señor Jesucristo que está dentro de ustedes, Él lo esconde. Y el defecto de ustedes, el haber negado 3 veces al Señor Jesucristo, de nuevo le hace pensar en ello. ¿Cómo que tú vas a realizar la obra de Dios? No puedes. Sí, tienes que volver a pescar. Tú eres un pescador. Sí, eres un pescador de insectos. Sí, debe comer hojas. Sí. Y así le dice a Pedro. Pero Pedro, imagínense cuando volvió al mar. Cuán miserable se habrá sentido. Cuánta tristeza habrá tenido pensando en el pasado. Eran momentos inolvidables, bellos. Y de nuevo, Jesucristo que resucitó va al mar y le dice a Pedro,
a ese Pedro que es discípulo del Señor Jesucristo. Ahora de nuevo poniéndole el corazón, el pensamiento de Pedro. No es vivir por su corazón, sino que para vivir con el corazón de Jesucristo que está dentro de mí. Así lo ha cambiado a Pedro. Amén. Aleluya. Ahora, Pedro no se amarra por haber negado al Señor Jesús. Es realidad de que yo lo negué. Yo soy un hombre así, pero Jesucristo me lavó todo mi pecado. Ahora dentro mío está el Señor Jesús. Yo no seré arrastrado por el pensamiento que tú me pones, Satanás. Yo voy a caminar con el Señor Jesús en donde fuese. En el corazón de Pedro no era presionado por el corazón que le ponía el diablo. Y en donde fuese que vamos el corazón de Pedro está el corazón de Jesús. Yo no tenía este corazón. Cuando al momento ve al cojo, qué pena, tengo que levantarlo. Sí, Jesucristo le va a poder levantar. Dentro mío está Jesucristo. Mírame, míranos. El cojo le mira atento. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Sí, dentro mío está Jesucristo. Mediante el Señor Jesucristo yo te levanto. Camina. Levántate y anda en nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Somos un Señor Jesucristo pequeñito y pone a nosotros el nombre Jesús. Sea lo que fuera lo que pasa. Yo soy Jesús, en nombre de Jesucristo lo hago. Tú, sí, nos ha dado el mismo corazón que Él. Amén. Aleluya. En nombre de Jesucristo de Nazaret nos hace vivir a nosotros ahora. Y todo ese poder de Jesús Nazaret nos hace realizarlo. Y ese corazón del Señor Jesús, la ley. Y yo pondré mis leyes en sus mentes. Y esa ley, ese corazón, esa ley nos pone en nosotros y nos va guiando. Y de tal manera no hay ni una carencia para que dejemos de vivir igualitos que el Señor Jesucristo. Jesucristo de Nazaret. Ahora también nosotros, junto con Jesucristo de Nazaret, somos tales personas. Esta cáscara es oxupar. Dentro está el Señor Jesucristo. Pueden hacer amén. Amén, háganlo. Ahora no seamos arrastrados por nuestro pensamiento tan débil. Vamos a borrarlo. Ese corazón que Jesucristo nos da. Nosotros también. Como Pedro. ¡Hagámoslo! Jesucristo va a trabajar. Hace poco, en Kansas City, una hermana me llama a mí. Feliz, ahora por las imágenes, cómo había comprado el salón de culto en Kansas City y me testificaba. Su hermano era misionero, es ahora misionero de India, anuncia la palabra mediante Zoom a mucha gente y estaba con la plenitud y durante 30 minutos parece que ella me hablaba a mí. Estaba tan ocupado ese día, sin embargo, no podía realmente cortarle a ella. Estaba tan feliz ella, yo podía ver eso. La hermana era profesora en el colegio Kansas City de Estados Unidos. Estaba muriendo por el cáncer. Y fue la hermana menor para hablarle y me dijo a mí, y me llamó y hablamos por teléfono. La hermana que iba muriendo, Jesucristo le habla. Jesucristo, yo le hablaba como Jesucristo estaba vivo en ella y que ponga los ojos en el Señor Jesucristo. Un día mejoró su rostro, pero luego estaba mal y le pregunté y me dijo que no podía comer la comida. ¿Por qué no puedes comer? ¿Te falta alimento? No, no es que me falta. ¿Por qué no puedes comer? Es que por la quimioterapia
Sentía algo tan amargo en la boca y no podía comer. Y me reí y le dije, 영양보다 좋은 게 없는데. no hay algo mejor que la nutrición para la enfermedad. Si no comes, ¿cómo piensas curarte? Coma lo que es amargo también. 그 자매는 너무 놀라. Esta hermana se asustó y ella me oía tal como le decía. En varios lugares de la casa dice que puso la comida y él comía ella y mejoró tanto. 지금 아주 건강. Ahora es una persona tan saludable. Ya empezó a trabajar otra vez en el colegio. 이번에 줌으로 Mediante el Zoom. Estaba tan feliz. 인도에 Y en India, 인도 Orissa, 줌으로 no fue directamente, sino mediante Zoom, predicó ella la palabra y me testificó eso a mí. Y parecía muy, muy preciosa. Sea quien fuera, 누구든지 sea quien fuera, 또 예수 안에 있으면 si está en Cristo Jesús, es una nueva criatura. 이전 것은 지나갔어. Lo de antes ha pasado, ha sido nuevo. 베드로 너 Pedro, 어부였지. 이전 건 tú eras 지나갔어. pescador, lo de antes ha pasado, eres un nuevo hombre, eres el discípulo, el apóstol del Señor Jesús. 황효종 장로야. Anciano Juan Yoyong de la iglesia de Gangnam, tú eres discípulo del Señor Jesús, no eres el mismo de antes. 문택 장로 너도 Anciano Muntekbar, tú eres discípulo del Señor Jesús. Así nos va hablando a nosotros, a todos nosotros. 어리석게 사탄에게 속아서 Pero somos engañados por Satanás porque somos necios. Y hay mucha gente que vive la vida de antes, desde la resurrección del 2020. Mediante el Señor Jesús, espero que vivan. Pedro también así ha sido. 여러분 통해서 Mediante ustedes, Jesucristo se manifiesta y la obra que realiza el Señor Jesucristo, de la misma manera realizando, experimentando, estando durante un momento en este mundo. Espero que vayan a ese reino en el que vivirán eternamente. Estando en esta Pascua del 2020, Dios ha hecho arder tanto mi corazón mediante el corona. Los hermanos y hermanas, no puedo ver ni el rostro de ustedes mediante las imágenes. Siempre tengo que ver a ustedes, pero 부터 지금까지 말씀 desde la mañana hasta la noche anunciando la palabra, teniendo comunión, orando, estaba muy agradecido. Nosotros 작은 somos el Señor Jesucristo pequeño. 예수님처럼 살도록 Para que vivan como el Señor Jesucristo, todo nos ha provisto. 2020 Y abriendo los ojos hacia el Señor Jesucristo de la resurrección del 2020, el Señor Jesucristo que resucitó como trabajó en Pedro, estando vivo en nosotros, trabaja, clamando una vida bendita. Espero que ustedes vivan. 할렐루야. Aleluya. Todos nosotros 주님 찬양을 하십시다. 우리 alabemos al Señor Jesús. 할렐루야. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Jesucristo que resucitó. Alabémoslo y en el corazón de ustedes. Jesucristo que ha resucitado está dentro del corazón de ustedes, está dentro de la memoria de ustedes. Y otro pensamiento para que no la arrastre a ustedes y el corazón de Jesucristo. Espero que le guíe a ustedes. Buen pensamiento, malos pensamientos, dejando todo a un lado mediante el pensamiento de Jesucristo, llenándose ustedes, siendo Jesucristo pequeño, lo que Jesucristo ha hecho, en lugar de Él haciéndolo, cumpliendo. Espero que se dirijan al reino eterno. Muchas gracias. Una vez más, Jesucristo que ha resucitado. Muchas gracias. Lo alabo. Glorificamos a usted. Aleluya. Gracias. Vamos a orar. Dios Padre Santo, somos viles, somos malos, pecadores. Nosotros viviendo por el Señor Jesucristo y lavando todo ese pecado. Jesucristo nos ha dado su espíritu y nos ha hecho vivir. Nosotros viles, somos tan defectuosos, pero el Señor Jesucristo trabajando dentro de nosotros, anunciamos el Evangelio. Uno a uno obteniendo el perdón del pecado, ha recibido la salvación. Estamos muy agradecidos. A menudo somos engañados por Satanás y no somos arrastrados, guiados por Jesucristo que está en nosotros. Muchas veces nos hemos decepcionado como Pedro. Ahora, no haciéndolo así,
como lo ha hecho Jesucristo, estando vivo así todos nosotros, siendo Jesucristo pequeño, 예수님 하신 귀한 일을 이루고 la obra que hizo Jesucristo cumpliéndolo, esa misma gloria, la misma bendición, queremos disfrutarlo. Permítanos, mediante la corona. Este mundo está alborotado, desenfrenado, pero las personas que están dentro de nuestra misión, ni siquiera una persona se ha contagiado. Le agradecemos tanto, Señor. Rápidamente queremos que acabe el corona y juntamente reunidos teniendo culto, alabando al Señor, anunciando el Evangelio. Señor, permítanos que rápidamente llegue ese día. El Señor que ha resucitado, grandemente estando posicionado en nuestro corazón. Queremos vivir mediante el Señor Jesucristo 귀한 일이 나타나게 되기 y queremos que esa obra preciosa se manifieste en nosotros. 그리스도 이름으로 En la obra del Señor Jesús. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 여러분 감사합니다. Muchas gracias, señores.